Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a buscar ahí en Juan 11, 44. Cuando lo tenga puede ponerse en pie. Vamos a leer todos juntos ese versículo lema que tenemos en el desarrollo de la serie Libérese de las ataduras. Dice así, Juan 11, 44: y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Padre, agradezco el momento que tú nos das de poder leer con libertad tu palabra. Que tu Espíritu Santo me asista, me dé la habilidad de la expresión. Ayúdeme, Padre, a poder darme a entender. Que tu nombre sea glorificado y cada una de nuestras vidas edificadas a través de tu palabra. Que con reverencia la escuchemos y que podamos ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Como decía, estamos considerando la serie llamada Libérese de las ataduras. Ahí tenemos la historia de Lázaro cuando recibió el don de la vida una vez más. Cuando él fue resucitado, hermano, lo vemos salir con vendas, lo vemos salir con ataduras de pies a cabeza, hermano. Y esas ataduras malolientes, putrefactas, le recordaban de dónde Dios lo había sacado, de la misma muerte. Nosotros, hermanos, cuando nacemos de nuevo, se da otro milagro, lo cual nosotros llamamos el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Pero resulta que al igual que Lázaro, hay en nuestra alma aún enquistada la naturaleza vieja, putrefacta, malvada, con la cual luchamos constantemente y que nos recuerda de dónde Dios nos ha sacado. ¿De dónde Dios nos sacó? Del pecado, hermano. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces ahí podemos identificarnos con Lázaro. Pero vuelvo al punto. Aunque hemos nacido de nuevo, aún tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros enquistada, que trata, hermanos, en lo posible de atarnos a patrones de conductas negativos, pecaminosos. Y por eso es que ahí vemos muchos creyentes, hermanos, atados a prácticas que les cuesta salir, ¿verdad? Y están repitiendo ciertos patrones de conducta pecaminosa y es un círculo vicioso. Se levantan, caen, se levantan, caen. Créame que eso no es la vida abundante que Dios nos ha prometido. Dios quiere que gocemos la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Pero para eso es obvio que necesitamos estar libres para poder tener un libre movimiento y poder cumplir el propósito de Dios. La buena noticia es que cuando Jesús vio a Lázaro nacer de nuevo, se puede decir una vez más, y al verlo atado, ¿verdad que Jesús no lo dejó ahí? Así, no. ¿Qué dijo? Desatadle. Pero escuche bien, la responsabilidad ya no recayó en Jesús. Ángeles no vinieron a desatarlo. Dios no intervino para que lo desatara. Jesús dijo: desátenlo. Yo ya le di vida, ahora les corresponde a ustedes romper esas ataduras y empezar a disfrutar esa vida nueva que hemos recibido en Cristo. Así que ese deseo, hermano, aún está presente en Jesús para con su iglesia. Hemos nacido de nuevo, pero está esa naturaleza pecaminosa que a veces nos ata a cosas malas y negativas, y Dios nos dice: hay que liberarse.
Tenemos que ser libres. Y ese es el deseo de Dios. Por eso es desatadle y dejadle ir. Es el deseo de Dios para usted y para mí. Dios no nos quiere atados. Dios no nos quiere esclavizados a prácticas pecaminosas, ¿verdad? Sino que disfrutemos la vida que Dios nos ha preparado en Cristo. También les decía, hermanos, que la tentación consumada puede convertirse en una atadura, porque el gusto que queda en probar lo prohibido, en ocasiones hay personas que continúan con esa práctica. Por eso es un problema la tentación. No es pecado ser tentado, el problema es caer en la tentación. Pero cuando se cae en la tentación, obviamente Dios puede restaurar a la persona, pero el gusto que queda de haber probado lo prohibido puede hacerte que reincidas en ese pecado. Y es allí donde esa tentación consumada se puede convertir ¿en qué? En una atadura. Por eso es que estamos considerando, antes de llegar a esa situación difícil, cómo vencer la tentación. Eso es lo que estamos considerando. Cómo enfrentar la tentación antes de que caiga en ella, o peor aún, me ate a ella. Mejor veamos la forma cómo enfrentar la tentación. Jesucristo nos da unos ejemplos maravillosos de cómo enfrentarla. Y es lo que hemos estado considerando estos domingos atrás, hermano. Yo espero en Dios que esto le esté ayudando a usted en su vida diaria, que usted retome esta palabra y la practique. Porque dígame, ¿quiénes de aquí no son tentados? Entonces, este tema es muy importante, porque repito, Dios no quiere gente atada. Un siervo atado no es funcional en el reino. Por eso es necesario entonces desatarnos. Y Dios nos ha dado herramientas para que podamos nosotros, hermanos, ser libres de toda situación contraria. Jesucristo nos da precisamente las herramientas, el instrumento para poder disfrutar de esa libertad. Para ello quiero que vayamos a Mateo 4, por favor, que ahí estamos considerando cómo enfrentó Jesús la tentación, porque arroja luz de cómo debemos de enfrentarla nosotros. Aleluya. Mateo 4, versículo 4. Vamos avanzando, no voy a recapitular porque ya es bastante lo que hemos hablado. Lo que le puedo decir es que ahí están en el canal que tenemos de YouTube, hermano. Ya van a empezarse a subir esta serie, ¿verdad? Para que usted pueda refrescarse, ¿no? En cuanto a lo que se ha venido abordando. Así que voy a darle continuidad, sin detenerme. Vamos a ver, ¿qué dice el versículo 4? Él respondió y dijo, fíjese cómo enfrentó aquí la tentación. Aquí ya el enemigo le había arrojado un dardo satánico, ¿verdad? Pero vemos cómo Jesús responde. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire el versículo 17. Jesús le vuelve a decir, con otro dardo que el enemigo le lanza, le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y mire la última tentación, como Jesús le enfrenta. Versículo 10, Jesús le dijo, vete Satán, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí, hermano, se nos da a conocer que una de las formas para enfrentar la tentación es a través de la única arma ofensiva que se nos ha dado, el cual es la Escritura. El Señor cita la Escritura para poder defenderse de los ataques del tentador. Así que la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, hermano, dice que es una espada
de doble filo. En Efesios 6:17 dijo el apóstol dándonos una orden, no es una sugerencia, porque todos somos soldados también de Cristo, llamados a la batalla y tenemos que andar armados y preparados para enfrentar al adversario. Dice allí, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada fue la que Jesús utilizó para poder combatir al adversario. Dijimos, hermanos, que para poder utilizarla de una forma eficaz, debemos nosotros de entrenarnos en ella. Así como los soldados romanos se entrenaban en el uso de la espada, pasaban horas y horas entrenando el manejo de la espada. Había técnicas, prácticas, y ellos tenían que someterse a eso para que al llegar la batalla, ellos ya no llegaran a improvisar, sino que ellos ya supieran cómo usarla y poder defenderse. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que nosotros nos entrenemos. ¿En el uso de qué? En el uso de la palabra de Dios. Que debemos de entrenarnos, hermano, que debemos de instruirnos, que debemos de conocerla, que debemos de estudiarla. Ese es el entrenamiento que debemos de tener. Si usted no se entrena en la palabra de Dios, es allí donde viene la derrota para el creyente. Porque ¿qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo es destruido porque le falta entrenamiento en esto. Míreme, en la palabra de Dios. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces es menester que nosotros, hermanos, seamos también adiestrados en la palabra de Dios. Por eso es que Pablo exhorta a Timoteo y le dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, escuchen las palabras que le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa como bien la palabra de verdad. Y ese calificativo de bien se refiere de que usted va a invertir tiempo en ella, que no solamente se va a quedar con un sermón un día domingo, hermano, o cuando viene aquí a la iglesia, sino que usted va a tener o va a adquirir una disciplina diaria en cuanto a la lectura de la palabra de Dios, hasta que usted pueda usar bien la palabra de verdad. A eso hemos sido llamados, amados, a usarla no mediocremente, no livianamente, sino usarla bien. ¿Me escuchó? Hay mucho pueblo que lamentablemente anda buscando señales, maravillas y prodigios, y deja por último la palabra de Dios. Y por eso es que cuando se ven ellos solos siendo atacados, no saben qué hacer. Porque lo único que te va a ayudar a poder combatir al adversario es la palabra de Dios. Amén. Y el buen uso de ella. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces debemos de entrenarnos. Ahora bien, ¿cómo poder usarla? Aquí viene lo interesante. ¿Cómo poder usar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo usarla en mi campo de batalla? ¿Cómo poder usarla cuando venga la tentación y toca fuertemente la puerta de mi corazón? ¿Cómo usarla? Bueno, ¿cómo la usó Cristo? No solamente la tenía grabada en su corazón, sino que cuando estaba en el campo de batalla y el enemigo le lanzaba dardo, ¿qué hizo con la palabra? ¿Qué hizo? ¿Se quedó ahí pensando en la palabra en un versículo? No, ¿verdad? ¿Qué hizo? La habló. Escuchen bien lo que le digo. La habló. No solamente mentalmente, la habló.
Entonces, esa es la forma como debemos de usar la palabra, hermano, cuando nosotros somos atacados por X tentación. Yo debo de hablar la palabra de Dios. Yo debo de declarar la palabra de Dios. Yo debo de articular la palabra de Dios. El demonio tiene que oír palabra de Dios. Porque el diablo, los demonios no saben lo que tú piensas. Solo Dios es omnisciente, pero Satanás y los demonios no. Por lo tanto, no solamente se quede usted así meditando, ¿verdad? Cuando el enemigo le está lanzando. No, usted tiene que hablar la palabra de Dios. Tiene que oírla el enemigo. Tiene que oírla la circunstancia, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Cristo dijo, escrito está, le dijo a Satanás. La articuló, la habló en voz fuerte, con autoridad que el mismo Espíritu Santo le daba, ¿verdad? Ahora, debemos de entender por lo tanto algo, que nuestra batalla es contra argumentos. ¿Me escuchó? Nuestra batalla es contra argumentos, porque Satanás no llegó a Jesús con una espada física a pelear con él, ¿verdad que no? Él llegó con argumentos, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo bien en mente. El enemigo no va a venir, ¿verdad? Bueno, en ocasiones, ¿no? Porque sí, a veces ataca de una forma descarada, pero ese es tema para otro sermón. Por lo general, él ocupa argumentos para debilitarnos a nosotros, hermanos. Y lo siembra aquí, en nuestra mente, que es el campo de batalla de todo cristiano. ¿Me escuchó? Hay gente que está tan oprimida por el enemigo que antes de ir a la batalla, hermano, y pelear en ella, ya está derrotado a nivel mental. Ya el enemigo ya le ganó la batalla sin antes haber empuñado la espada, ya por dentro, en sus pensamientos. Y el enemigo, con argumentos negativos de inferioridad, de temor, de dudas, ya lo tiene que neutralizado. ¿Cómo vino eso? ¿A través de qué? Argumentos. 2 Corintios 10:5, el apóstol Pablo declara lo siguiente: derribando argumentos. Mira, ahí está bien claro contra qué nos enfrentamos cuando viene la tentación, que debemos de derribar ese argumento. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ahondando sobre qué es un argumento, quiero decirle que hay tres fuentes de argumentos. Hay tres fuentes de argumentos, hermano. Está el argumento que es propio, es algo personal, es algo que uno lo declara con su boca. Por eso es que uno debe tener mucho cuidado cómo habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y eso define tu comportamiento. ¿Me escuchó? Si tú piensas que eres un maleta que no puede hacer nada, ¿verdad? Un bueno para nada, eso sos. Porque uno es lo que piensa o lo que dice de uno. ¿Me escuchó? Así lo declara la palabra. Entonces, hay argumentos que uno se forma mentalmente, vienen de uno. Uno es la fuente. ¿Por qué me baso en decir esto? Bueno, Isaías 55, 8, 9 lo dice claramente. Por lo general, ese argumento humano con lo cual nosotros luchamos siempre, hermano, por regla general, siempre es contrario al camino de Dios. Siempre va en contra de la voluntad de Dios. Siempre. ¿Por qué razón? Porque somos personas caídas.
Porque el pecado, repito, está enquistado en nosotros. Entonces luchamos constantemente con pensamientos pesimistas, negativos, percepciones negativas, nada que ver, ¿verdad?, de lo que la Escritura dice que es lo que somos en Cristo, pero lamentablemente le hacemos más caso a lo que sentimos, a lo que nos dicen, y se va formando un argumento fuerte en nuestra mente de tal manera que nos llega a inmovilizar y descalificar del propósito de Dios. Dice Isaías 55, 8, 9, hablando sobre los pensamientos de los hombres, sobre los argumentos humanos. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Se da cuenta que el argumento humano siempre es contrario al argumento divino? Siempre, ¿verdad? Y dice: ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son obviamente mucho más elevados que los nuestros. Y Dios siempre piensa cosas grandes para ti, mientras que nosotros a veces pensamos en chiquito, ¿verdad? O dudamos. Entonces esa es la lucha. Por eso es que el Señor dice: tus pensamientos a comparación de los míos, nada que ver. Así como está el cielo de la tierra elevado, así también son mis pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien y de paz para ti, para que tengas un futuro lleno de paz. Esa es una palabra que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Me escucha, iglesia? Esos son los argumentos de Dios. Pero repito, ahí lidiamos con ese pensamiento, con ese argumento que nosotros mismos lo creamos. Desde pequeño vamos creándonos pensamientos y argumentos. Y por eso es que a veces la gente adulta, hermano, viene bien llena de conflictos y de situaciones adversas, porque están arrastrando desde niños cosas que le dijeron o que le hicieron, y por lo cual los tienen atados, ¿verdad?, por esos argumentos. Veamos otra fuente. La otra fuente, hermano, son los pensamientos estructurados por el sistema del mundo en el cual nosotros convivimos. No me va a dejar mentir que a lo más que se nos pone en una escuela, a lo más que vayamos a universidades, etcétera, empiezan a bombardearnos las filosofías mundanas, la filosofía de este mundo, que usted viene de la evolución, usted es producto de la evolución, usted vino del chango, ¿verdad?, etcétera. Bueno, yo tengo muchos años de estar viendo un chango y yo no he visto que se haya convertido en hombre, hermano. Ahí está, ¿verdad? O sea, hay cosas tremendas con las cuales uno empieza a lidiar cuando empieza a estudiar, porque las instituciones de esta tierra siempre, la sabiduría de esta tierra siempre está neciando a Dios, siempre está contradiciendo a Dios. ¿Me escuchan? Y hay personas que lamentablemente retoman ese argumento, y es ahí donde son descalificados por Satán, son descalificados por Dios, ¿verdad? Porque lamentablemente se llenaron de argumentos de filosofía del mundo, que no lo lleva al cumplimiento del propósito divino. Por eso es que en Colosenses 2:8 el apóstol Pablo exhorta y nos dice sobre ese argumento que constantemente nos lanzan en escuelas, en universidades o en cualquier otra institución donde se practique la enseñanza. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe. Porque esa es la sutileza y el peligro del argumento del mundo: engañar. Engañar. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofía, es decir, ideas de hombres. Y dice que son huecas sutilezas.
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si usted se da cuenta, el argumento entonces del mundo también igual, que el pensamiento del hombre por naturaleza siempre es contrario a los pensamientos divinos. ¿Me está captando? Ya vemos dos fuentes, las propias y las que adquirimos, ¿verdad?, mediante filosofías o ideas, enseñanzas de este mundo. ¿Se acuerda usted de Daniel y un montón de muchachos que fueron a Babilonia? ¿Cómo empezó Nabucodonosor a tratar de desvirtuar la identidad de ellos? ¿De qué manera? Con sus enseñanzas. Por eso dice que los empezaron a meter a estudios sistemáticos y fuertes de la cultura de ellos, de la religión de ellos, hasta quisieron borrarles el nombre, porque el propósito del sistema del mundo es atrofiar nuestra identidad, hermano, en Cristo, que la perdamos. Y obviamente una persona sin identidad no es funcional en ninguna parte. Entonces ahí podemos darnos cuenta lo peligroso de esa fuente. Hay otra fuente y es la fuente diabólica, la fuente satánica. E increíblemente, hermano, así como lo va a oír, muchas veces está introducida en nuestras propias congregaciones. ¿Me escuchó? ¿Por qué le digo eso? Primera Timoteo 4:1 dice esto, hermano. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, bueno, yo creo que todo el mundo de lo que está aquí, eso es algo innegable, saber que estamos en los últimos tiempos, hermano. Las cosas no pintan bien para el mundo. Guerra por todas partes, hermano. ¿Se oye? ¿Me escucha? Realmente las cosas no pintan bien. Esto no va a mejorar, esto va a ir empeorando, porque es algo profetizado. Pero lo que me preocupa a mí no es lo que le sucede al mundo, porque ese no tiene remedio. A mí lo que me preocupa es la iglesia, porque aquí, como dice, en estos últimos tiempos el enemigo va a empezar a atacar fuertemente el fundamento de la iglesia, que es ¿qué? La palabra de Dios, que es la roca donde nosotros somos estabilizados. ¿Me escucha? Por eso escrito está, ¿no?, que el sabio edifica su casa sobre la roca, vienen los vendavales, no se derriba. Y luego Jesús dice, esta es aquella persona que escucha la palabra y la practica. Entonces, hermano, el enemigo lo que quiere en estos últimos tiempos es desestabilizar a la iglesia, que no se mantenga firme, que se adapta, que se aflija, que se angustia, que se deje arrastrar por las corrientes que están con fuerza, hermano, atravesando todo el mundo. Y entonces el enemigo sabe que la única forma de desestabilizar a la iglesia es minando el fundamento, lo que no se ve. Aquí en este edificio que tenemos hay algo muy importante, que si no estuviera esto no aguanta temblores. ¿Qué es? Lo que no vemos, el fundamento, y es lo más importante. Así que el enemigo lo que ataca es precisamente nuestro fundamento, lo que nosotros adquirimos en nuestro corazón, la palabra de Dios, nuestra formación. Es ahí donde el enemigo, hermano, empieza a meterse y a minar poco a poco, de tal manera que cuando vienen los problemas, cuando viene el mal día, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, el creyente no es estable. Y lo vemos sucumbiendo, lo vemos en pánico, lo vemos en ansiedad constante. Y no es así, hermano. Nosotros tenemos que marcar
en un mundo de ansiedad y de adversidad. ¿Me escuchó? ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor dijo: mi paz te doy, para que no se turbe tu corazón. ¿Me escuchó? Pero el enemigo, esta palabra, el propósito de él es minarla, destruirla, para que cuando venga el problema, así como los tornados arrancan las casas, ¿verdad? Así también nosotros, ante cualquier situación, salgamos volando así, mira, hermano. Y el hermano, a ver qué se hizo. Allá anda en el mundo desperdigado. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿pero a qué se debe eso? Porque el enemigo sutilmente empezó a minar el fundamento, ¿verdad? Y a veces, fíjese bien, lo hace de una forma sutil, con enseñanzas que se dan aún en nuestras congregaciones, hermano. Por eso es que dice ahí, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán del camino correcto. ¿Por qué se apartarán? Porque escucharán, es decir, pondrán oído ¿a qué? Argumentos. ¿Me escuchan? Dice ahí, escuchando a espíritus engañadores. Es decir, argumentos, enseñanzas falsas, engañosas, que alejan a las personas de la fe verdadera. Y dice allí, mire, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y la iglesia no está exento a eso. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con la doctrina, hermano. Yo les he dicho, no hay doctrinas perfectas, porque ninguna congregación tiene doctrinas perfectas, ¿verdad? Pero debemos saber cuál es nuestro fundamento, lo que nos hace a nosotros tener identidad en Dios, que es Cristo, hermano, el propósito del Espíritu Santo entre nosotros. Hay doctrina básica que nosotros tenemos que dominar al detalle, para que cuando vengan esos tiempos difíciles y duros, o nos enfrentemos a esas enseñanzas raras, o se oye bien, pero no son bíblicas al 100, porque el engaño es utilizar la verdad mezclada con mentira, hermano. No crea que el enemigo es así, ¿verdad? Tan bobo de exponer su engaño visiblemente. No, siempre hay algo verdad en medio de sus mentiras. ¿Ah? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando dice aquí que hay personas que se van a levantar, que van a tener acceso a altares, a púlpitos, para enseñar no palabra de Dios, sino doctrina de demonios. Mire qué peligroso es eso, hermano. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado a quién usted está escuchando. No solamente porque se le oiga bien, no, ve el trasfondo, ve la trayectoria de la persona, vea su testimonio. La Escritura no dice que por lo que él hace o por lo que dice lo vamos a conocer, sino por su fruto, por su estilo de vida, por su conducta. Cuando le estoy diciendo con lo que haces, las señales, maravillas y todo eso, porque en los últimos tiempos va a abundar señales falsos, milagros falsos. ¿Me escuchó? Por eso es que debemos de tener mucho cuidado de estar recibiendo la dosis correcta de palabra de Dios. Tener un balance completo, ¿no? Es necesario el poder de Dios, es necesaria las manifestaciones de Dios, pero tampoco no podemos dejar a un lado la palabra de Dios. Un servicio pudo haber estado muy lleno de presencia de Dios, pero si no hubo una palabra, ¿usted cree que eso es correcto? No. La palabra de Dios no puede ser olvidada.
No puede ser menospreciada y decir, no, para mí la señal y el prodigio es más importante que la habladuría. Perdóneme. Pero una persona nace de nuevo no por la señal ni por los milagros, sino por la locura de la predicación. El mayor milagro de todos, que es el nuevo nacimiento, nace precisamente a través del argumento que se desprende de este libro negro que tengo en mis manos, que se llama la Santa Biblia. Así que, hermano, debemos de tener mucho cuidado porque, repito, no se extrañe. Y hemos visto cosas raras últimamente de personas que han empezado bien y de repente empiezan enseñando cosas raras, hermano. Y ahora, qué raro está esto, ¿no? Ya por lo menos uno que tiene un poquito de conocimiento, uno ya puede discernir si aquello es de Dios o no es de Dios. Pero dígame, aquellas personas que no leen, aquellas personas que solamente andan buscando la señal o que le profetice o que le imponga mano y nunca tienen un estudio bíblico, ninguna enseñanza, esos son los primeros que el diablo va a devorarse, porque están débiles. ¿Me escuchó? Así que hay un coro, por cierto, que dice: no importa la iglesia que vayas y detrás del Calvario tú estás. Yo difiero de esa alabanza porque sí importa la iglesia donde tú estás. ¿Me escuchó? Sí importa la iglesia donde estás, porque allí es donde te forman. ¿Qué te están dando? Poder decir que cada año sos más fuerte, el conocimiento que has adquirido te hace más fuerte para enfrentar el día a día, te lleva a la madurez, te lleva al crecimiento espiritual, te logra estar estable en medio de la adversidad. Quiere decir entonces que donde estás recibiendo buena palabra, porque te están fundamentando bien. ¿Me escuchó? Pero si solamente es una iglesia emocional y de espectáculo solamente, esa emoción y espectáculo no va a poder enfrentar los problemas de tu día a día. Porque la emoción, así como va, así se va. ¿Me escuchó? Es fluctuante conforme a las circunstancias, a la ocasión. Así están bien altas las emociones o de repente nos sentimos muy bajos. Por eso es importante andar no por sentimientos y emociones, sino por la fe viva que emana de este libro. Amén. Entonces ahí podemos darnos cuenta que hay tres fuentes de argumentos: la que nace del individuo, la que impone el sistema de este mundo o la que viene del mismo Satanás con doctrina de demonios, de personas que él pone en algunas congregaciones, ¿verdad?, para confundir al pueblo de Dios. Y si es posible apartarlo, como dice ahí, ¿verdad?, apartarlo de la fe, apartarlo del camino correcto. Y por eso es que hay mucha gente, hermano, muy confundida, que no sabe a dónde ir, que no sabe qué iglesia visitar, porque de repente se va a meter a una, ve cosas raras, ve a otra, y la gente anda toda confundida. Hay gente que llega al extremo de decir: no, mejor yo no me congrego, porque en esas congregaciones no hay palabra. Bueno, yo he oído esos comentarios de las personas que viven en Estados Unidos y en Europa, que hay una tremenda crisis, hermano, de palabra hoy en día. Allí hay una crisis terrible hoy en día, es una cosa seria, ¿no? Donde nació el evangelio, ¿verdad? Ahorita eso está pero mal, ¿verdad? Mal, muy mal. Hay una oscuridad completa, ¿no? Y hay gente que lo que dice: yo mejor prefiero quedarme en mi casa, escucho un sermón en YouTube, etcétera, porque allí no se me edifica, allí no me están dando lo que necesito, en fin, serio. Pero bendito sea nuestro Padre, que yo siento que en nuestros países latinoamericanos todavía disfrutamos, hermano, de congregaciones con sana doctrina. Aprovechémosla, porque puede ser que esto vaya en declive si no tenemos cuidado. Porque ahí está la profecía. ¿Me escuchó? Y esa profecía se tiene que cumplir. Por eso es que debemos de estar alerta. Yo le digo: Padre, yo no estoy orando para que las cosas se compongan, no. Yo lo que le digo al Señor es: Padre, que esa profecía se cumpla en otros menos en mí. Ayúdeme, Padre.
porque yo sé que se tiene que cumplir. Así que, hermano, todos, aún nuestra congregación está expuesta a eso. Por eso debemos de tener mucho cuidado. ¿Me escuchó? Mucho cuidado, ¿verdad? Yo siempre hago énfasis de que debe de meterse al estudio, que usted debe de estudiar sistemáticamente la Biblia, y ya sabe usted por qué lo hago. Ahora se está dando cuenta por qué lo hago. Bien, ahora, volviendo al caso de Jesús y habiendo considerado los diferentes tipos de fuentes donde vienen estos argumentos, vemos que Jesús, hermano, enfrentó ese argumento satánico con otro argumento. Fíjese bien, hay 3 fuentes de argumento, pero hay un argumento que puede contrarrestar esos 3. Y es el argumento que viene del cielo. ¿Me escuchó? La Escritura. Lo que usted tiene aquí en sus manos es el pensamiento de Dios. Es lo que Dios desea hacer con usted. A través de la Escritura yo conozco a Dios. Conozco el propósito, mi destino divino. Conozco lo que le va a pasar a esta tierra. Yo no voy, hermano, ciego en este valle de sombra y de muerte. La palabra de Dios es lámpara y guía. Dios no nos tiene ciegos aquí en este valle. Por eso es importante aferrarnos al argumento divino para poder enfrentar al adversario. Entonces vemos a Jesús que la forma en que derribó el argumento satánico fue a través del argumento divino. Si usted leyó con detención, claramente lo dice ahí la palabra, ¿verdad? Fíjese bien, volvamos. Mire, Mateo 4:4, escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo le decía: convierte estas piedras en pan y aliméntate y sáciate. Ese fue el argumento satánico, pero viene el argumento divino y con él lo derriba. Fíjese bien, con él derriba ese argumento y dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Luego vemos lo mismo en las otras escrituras, como ya lo ha leído anteriormente. Amén. Si usted se fija, cada argumento que el enemigo le da, el Señor Jesús lo contrarresta con otro argumento: el divino, el escritural, exponiendo la verdad sobre el engaño satánico. Y es a través de ese argumento que derriba, ¿verdad?, esa idea, ese pensamiento del mal. Ahora, escuche bien esto. Jesús no hablaba la Escritura de una forma a la ligera o al azar, sino que la ocupaba de una manera selectiva, dependiendo de la tentación que enfrentaba. ¿Me escuchó? Aquí no, usted me va a decir: qué bueno, aquí, o sea, solamente de memorizar y empezar a repetir como el loro repite las cosas. No es así. Si usted se fija, hermano, Jesús ocupa un argumento escritural muy particular dependiendo de la tentación a la cual es expuesta. Por ejemplo, aquí donde dice que el enemigo lo tentó con el hambre, ¿no? Con el pan, que comía y quisiera las piedras en pan y que comiera. Él buscó, o el Espíritu Santo le trajo a la mente, a la memoria, la escritura precisa para atacar ese argumento satánico. Por eso es que dice: escrito está, no solo de pan va a vivir el hombre. ¿Verdad que tenía coherencia ese argumento divino para derribar el otro? O sea, era un conocimiento selectivo, particular, que el Señor estaba utilizando.
Si lo vemos en la otra tentación, ¿verdad? Ahí en el versículo 10, cuando el enemigo le dice: póstrate delante de mí y yo te voy a dar todas las cosas de esta tierra, Jesús no le volvió a repetir: no solo de pan vivirá el hombre. Y aunque era escritural, pero no era la palabra adecuada y precisa para derribar ese argumento. ¿Qué clase de palabras ocupó Jesús aquí? Bueno, el Espíritu Santo le trajo a la luz estas palabras y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no voy a adorarte a ti, porque está escrito que solamente a Jehová hay que postrarse y adorarse. ¿Se da cuenta que la escritura fue diferente? A eso se refiere el apóstol cuando dice que usemos bien la palabra de verdad. Que dependiendo de la tentación, así hables la palabra escrita. ¿Me estoy dando a entender? Y vuelvo al punto. Esto quiere decir, amado, que debemos conocer no solamente una parte de la escritura, sino que debo de conocerla toda. Porque yo no sé con qué tentación me voy a enfrentar, de qué naturaleza va a ser, y por lo tanto yo necesito tener la información necesaria para que el Espíritu me la revele en ese momento. Pero si usted solamente está recibiendo, digamos, hay iglesias que solamente dan énfasis a la alabanza. Hay iglesias que solamente le dan énfasis a la profecía. Hay iglesias que le dan énfasis solo a la prosperidad. Fíjese, cada una de ellas es importante. ¿Sí o no? Es importante, pero es necesaria las tres. Y hay iglesias que solo enseñanza. Y nunca dan oportunidad al ejercicio de los dones del Espíritu. Y solo enseñanza. No, debe de haber correcto, qué bueno, me están captando. Debe de haber un equilibrio, hermano. Esto es un reto para nosotros los predicadores, para pastores, para maestros. Porque eso quiere decir que debemos de darle a usted un menú variado. Que yo no solamente me puedo estar enfocando en una cosa, tengo que enseñarles todo el consejo de Dios, para que en el momento que reciba o venga la tentación, usted tenga de dónde agarrar la palabra adecuada que ya recibió en su momento. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Hechos 20:27: porque no he rehuido, dijo el apóstol, anunciaros todo el consejo de Dios. Y retoma esa palabra: todo el consejo de Dios. Por eso es que debemos de tratar en lo posible, hermano, de tener un equilibrio con nuestras congregaciones. Enseñarles, pero también que haya momentos en los cuales podamos ver en acción el poder de Dios. Que podamos ver en acción la palabra profética. Que haya momentos en los cuales podamos alabar y glorificar a Dios. Pero que también haya momentos donde yo me sienta y escuche y apunte. Amén. Eso es una dieta balanceada. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Para mí esto es un gran reto. Yo no puedo estarles hablando solo de profecía aquí, o solo del fin del mundo aquí. Yo de hecho ya hace añitos tuve una serie de enseñanzas apocalípticas. ¿No se acuerda usted de los libritos que dimos? Yo no puedo estar siguiendo con eso, ni estar repitiendo cosas, porque
Para mí es necesario que usted reciba una dieta balanceada para que su cuerpo espiritual esté fuerte, sus defensas estén fuertes, para que cuando vengan los microbios satánicos no me lo enfermen a usted. ¿Me escuchó? Por eso es que tratamos de hacer un equilibrio en las cosas, hermano, de tal manera que podamos conocer un panorama amplio, ¿verdad?, de lo que Dios quiere para nosotros. Así que este es un reto para los que predicamos, para los que enseñamos, etcétera, de darle a la gente un menú variado. Si usted está en un lugar donde solamente se les enseña alabanza, 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 todos los días alabanza, alabanza, no. O si está solamente en una que solamente la profecía, las señales, los milagros, tampoco. Debemos de estar en un lugar donde haya equilibrio, donde nos están dando un menú completo, ¿verdad? Verduritas, proteínas, etcétera. Amén, hermano. Esa es la forma como nuestro cuerpo espiritual se fortalece. ¿Estamos captando? Y esto obviamente le permite al Espíritu Santo ayudarnos a recordar la Escritura cuando venga el adversario. Mire lo que dice en Juan 14:26, hablando sobre uno de los ministerios que tiene el Espíritu Santo entre nosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero escuche lo que dice ahí, lea bien, le recordará. Pero dígame, si usted no lee la palabra, si usted pasa más metido en series de Netflix, si usted pasa más metido en películas, si usted pasa más metido en juegos, si usted pasa más metido en diversiones, si usted pasa más metido en cosas seculares, ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo a usted? Dígame. Amén. Cuando venga la tentación, ¿qué le va a traer? ¿Qué le va a traer a la mente a usted? ¿Qué palabra le va a traer el Espíritu Santo a su mente para que combata ese argumento satánico? Si no tiene argumentos espirituales en su cabeza, si no tiene argumentos escriturales, si no tiene argumentos divinos para enfrentar al adversario, porque nunca se tomó en serio la enseñanza, porque nunca se tomó en serio el escudriñar la Escritura. Por eso es que cuando vienen las dificultades, las tentaciones, las pruebas, las adversidades, usted no haya qué hacer y anda, por favor, fulana, ¿puede venir a orar por mí? Mire, pastor, venga, porque me urge, estoy en una situación crítica y yo sé que con su oración yo voy a poder salir adelante. ¿Usted cree eso? Que yo tengo el poder para sacarlo adelante a usted. No, hombre, yo no tengo ese poder. Yo no tengo ese poder, Señor. Mi trabajo es enseñarles a dónde tiene ese poder, que es Cristo. Ese es mi trabajo, encaminarlos hacia esa persona que sí tiene el conocimiento, el poder, los recursos para ayudarle a usted. Amén. Mi trabajo como pastor, fíjese bien lo que le voy a decir, no es hacerlo dependiente de mí, sino hacerlo dependiente de Dios. Porque yo voy a estar tranquilo que si de repente me pase algo y yo ya no puedo estar, la gente va a estar bien encaminada siguiendo ¿a quién? No a Freddy Ramírez, sino a Jesucristo. Así que independientemente esté o no esté, usted va a seguir adelante. La iglesia va a seguir creciendo, la iglesia va a seguir multiplicándose. Ese es mi trabajo como pastor. No imponerme a usted y que todo se gire en torno a mí y que me haga muy indispensable para usted. No. Entonces no estoy haciendo bien mi trabajo. No estoy haciendo bien mi trabajo. Porque no estoy enfocándoles a que dependan de Dios, sino que dependan de mí, de otro hombre.
Y la Escritura dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Imagínense que hasta maldición hay. Por eso es que debemos tener mucho cuidado, hermano. Mire, yo estoy de acuerdo que hay que honrar a los siervos de Dios, ¿verdad? Pero hay iglesias que se pasan. Hay congregaciones que se pasan. ¿Me escuchó? Yo digo, pues que debe de haber un equilibrio. Pero hay gente que es un ídolo. Es un ídolo. La persona que Dios ha puesto. Yo no sé, pero nosotros somos muy dados a crear ídolos, ¿verdad? Y de repente empezamos a admirar a personas. Ay, hermano, usted no sabe lo que está provocando. Puede ser que por su causa Dios permita que esa persona caiga, porque esa persona le está robando a usted la adoración hacia Él. Aquí había un hombre muy famoso en Estados Unidos, hermano, pero la gente lo llegó a idolatrar. Mira, hermano, el hombre cayó. Y sabe, muchas personas cayeron también con él. Yo digo, a veces Dios permite situaciones así porque sabe Dios que la gente ha puesto en altares y en tarimas a estos personajes, ¿verdad? Y las personas están desviando su atención no a Dios, sino hacia el hombre. Y por eso es que a veces Dios permite que se expongan sus debilidades para decir: tú estás admirando a una persona al igual que tú, con debilidades, con problemas, con mayores responsabilidades, claro, pero igual que tú, lleno de debilidades. Por lo tanto, no debes de adorarlo, no debes de idolatrarlo, no debemos de ponerlo en un pedestal, porque es de carne y hueso como tú. Y yo le vuelvo a decir, yo estoy de acuerdo que se honre. La Escritura habla de honra, ¿verdad que habla de honra? Que hay que honrar a nuestras autoridades. Yo estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo en que se idolatre a las personas. Que si falta poquito llegan a la iglesia, ¿verdad? Que si falta el fulano, no puede decir que va a salir, porque si lo dice públicamente, solo unos cuantos llegan, pues. Entonces ahí se da cuenta que la iglesia quien está siguiendo es a un hombre. Pero no le echo la culpa a la iglesia. ¿Sabe quién le echo la culpa de eso? A los que enseñan. No le han enseñado bien a la iglesia. ¿Me escuchó? Fíjense que el día de mañana llegará a caer. Dios me diga, no, perdone, pero yo no. Primero Dios que no, ¿verdad? Primero Dios que no. Imagínese que sucediera una cosa así. ¿Qué hiciera usted? ¿Me hiciera leña? Yo esperaría que me levantara, fíjese, que estuviera conmigo, que me restaurara, porque eso es lo que dice la Escritura. Todos estamos expuestos a caídas, todos, y mayormente los que estamos en alto. Por eso mismo es que Dios nos exhorta a orar por estas personas, a pedir misericordia, que les ayude, etc. Porque la presión es grande. Pero vuelvo al punto: usted no debe idolatrar a esas personas, no debe de poner por encima a esa persona de la palabra de Dios. Hay personas que le ponen mucho énfasis a las palabras de esos líderes que a la misma palabra de Dios, y no es así la cosa. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo es ayudarnos a recordar lo que ya hemos recibido o hemos leído. Pero si yo no recibo palabra, si yo no leo palabra, ¿cómo el Espíritu Santo te va a recordar? Dime, ¿se da cuenta que necesitas también hacer tu parte? Porque Dios va a hacer bien hecha la parte de Él. Así que para poder ser libres, por eso es que Jesús, Él pudiera hacerlo así, ¿no? Pero Él quiere que nosotros participemos también en esas ataduras que nos tienen a nosotros muchas veces inmovilizados. Y la forma es que sepamos defendernos, hombre. Que sepamos utilizar las armas que Dios nos ha concedido y que podamos usarlas bien, como vemos que Jesús la usó, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo tiene ese ministerio tan precioso
¿verdad? No solamente de otorgar dones, sino de recordar. Cuando estás siendo atacado por tentaciones, viene una palabra así de presto. Yo no sé si a ti te ha pasado, que viene una palabra escritural así de presto. Pues cuando venga, háblala. Háblala, que le escuche el adversario, que le escuche tú mismo, que te escuches a ti mismo. Y es el Espíritu Santo que nos hace recordar la Escritura. Es lo que le pasaba a Jesús. Yo lo vemos que desde niño le encantaba la lectura, ¿no? Lo vimos con los doctores de la ley preguntando, cuestionándolo desde niño, desde los 12 años. Y ya luego en el campo de batalla lo vemos ya utilizando bien la palabra de verdad, aplicándola precisamente donde debe de aplicarse, ¿no? Bueno, unos ejemplos de cómo aplicarla en casos muy particulares. Miren, por ejemplo, cuando hay tiempos de escasez. ¿A cuántos les han venido tiempos de escasez? Tremendo, ¿verdad, hermano? A todos nos llega. A todos nos llegan los tiempos de escasez. ¿Y sabe que ahí es donde somos tentados? ¿Sabe a qué somos tentados? A desconfiar en la provisión de Dios. Y por eso es que a veces muchas personas terminan haciendo cosas que no deberían. Robando, vendiendo su cuerpo, etc. Estafando, extorsionando. ¿Me escuchó? Y no le estoy hablando de gente de amigos. Le estoy hablando de supuestos creyentes. ¿Me escuchó, iglesia? Mire la tentación en lo que se convirtió. Y es un hecho pecaminoso, ¿no? Que Dios nos libre cuando estemos en tiempos de escasez. David decía: Señor, no me des riquezas porque me puedo olvidar de ti, ni me des pobreza porque yo puedo blasfemar. Manténme el pan necesario. ¿Cuántos han orado eso? Porque así es, hermano. Pues cuando estamos en escasez, viene la tentación de desconfiar en la provisión de Dios. ¿Qué cita escritural podemos ocupar para derribar ese argumento? Cuando el enemigo viene y te dice: y mira, tanto que le servís a Dios, y mira si te paga. Mira, ni agua, te cortaron el agua, mira. Ni siquiera agua helada te puedes tomar. Porque a veces el agua empanza y engaña, hermano, el hambre. Para que vea que no solamente usted la ha pasado. El agua engaña el hambre. Entonces, de repente, ni agua tenés para llenar tu barriga, pues. Y viene el diablo y te dice: y tanto que te despezuñamos, ¿verdad? Sirviéndole a Dios. Y mira, ni agua tenés en ese chorro. Anda de la refri barrida. Y ahí está la tentación. Y de repente llega una oportunidad, porque mira, hermano, la tentación siempre llega como oportunidades. Y ahí viene ya preparándose el terreno donde el enemigo es un oportunista. No, él no va a obligarte, no, somos nosotros que cedemos. Él es un oportunista. Pero es aquí, en los tiempos de escasez, cuando somos tentados en desconfiar en la provisión de Dios, donde hay un versículo en Filipenses 4:19 precioso que dice: mi Dios pues suplirá todo. Mira, hermano, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando estemos en situaciones así, hermano, en vez de acudir al fulano, en vez de acudir al mengano, pega un grito a los cielos de donde viene tu socorro y dile tu palabra: Señor, dice esto: tú, mi Dios, suplirás todo lo que me falte. En ti espero, en ti confío, Señor. No le estoy diciendo que es fácil hacer esto, porque requiere entrenamiento, requiere disciplina. No es una cosa que tú vas a adquirir de la noche a la mañana. Yo le soy sincero, no es que ahora es cristiano y que mañana usted va a estar así, ¿verdad? Bien victorioso. No,
Es algo que a medida que uno va creciendo en la gracia, hermano, en el conocimiento de Dios, ahí es donde uno va entrenando los sentidos y uno se va fortaleciendo para que cuando vienen esas dificultades que se van agudizando a medida de que tú creces, entonces, hermano, tú puedas enfrentarlo con éxito. ¿Me escuchó? Porque la palabra del Señor dice que ninguna tentación te va a llegar a ti si tú no puedes soportarla, sino que Él sabe darte a ti lo que sos capaz de tolerar. ¿Me escuchó? Así que lo que te ha llegado ahorita es lo que el Señor sabe que podés salir adelante en victoria con Él. Amén. Gloria a Dios. A medida de que uno va creciendo, hermano, esto es así, mire, ve. Uno está aquí, ¿no? En este escalón. Y aquí hay un demonio, tú te enfrentas a ese nivel. Pero a medida que vas creciendo, hay otro demonio que te espera en ese nivel, con el cual tú vas a luchar, que es más fuerte. Luego subes aquí a otro nivel y te espera otro demonio que está ya a tu altura. ¿Me escuchó? Ya el demonio de abajo ya no te va a llegar acá, sino conforme a tu estatura espiritual, así también es la adversidad que te llega. ¿Me escuchó? Así es, hermano. Mire que aún en la guerra hay justicia, porque esa es justicia. Dios no va a permitir que venga un gran demonio siendo yo, hermano, un chavalito, un niñito, uno con diaper que acaba de nacer, espiritualmente a enfrentar un gran demonio. No, hombre. A ese gran demonio le va a llegar una persona que ya tiene quizás unos 40 años de estar peleando y guerreando la buena batalla de la fe. ¿Me escuchó? Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de la madurez del cristiano, así es el demonio que es enviado y que Dios permite. Y Dios dice, no, ese demonio no le puede llegar a mi hijo. Mire qué cuidado tiene papá. Por eso le digo yo, si te ha llegado algo feo, si tú estás luchando con algo feo, sabe Dios que ese algo feo tú lo puedes vencer en el nombre de Cristo. Porque no va a ponerte cargas que tú no puedas sobrellevar. Así que deje de cuento diciéndome, ay, hermano, esta tentación fue yo no pude soportarla. No, usted fue el maleta. Usted fue el maleta. Usted, si le llegó esa clase de tentación, es porque sabía nuestro Padre que usted podía enfrentarlo con éxito. Ahí somos nosotros los maletas. Los maletas, hermano, claramente lo que nos falta disciplina, lo que nos falta el deseo de querer obtener la victoria. Porque Dios nos la está dando por los recursos que tenemos. ¿Me escuchó? Entonces ahí está esa cita, ¿verdad? Cuando de repente viene la escasez y viene la tentación de dudar de la provisión de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Y mire, hermano, yo no sé a usted, pero yo he sido testigo de eso en muchos casos. Que en los momentos de mayor apretura yo he visto la mano de Dios extendida. Y hace poco lo tuve, pero yo estoy dejando ese testimonio más adelante. Pero yo lo que quiero decirle a usted es que Dios es fiel a su palabra. Y si Él dice que te va a proveer cuando tú miras solo escaseces, si Él dice que papá cuida a su hijo, entonces así va a ser. No hay justo desamparado ni simiente que bendiga papá. ¿Cuántos justos hay aquí? Levante la mano. No tenga miedo. Somos justificados a través de la sangre de Cristo. Usted es justo. Entonces para ustedes esa palabra: no hay justo desamparado. No hay justo desamparado. Repítaselo a las circunstancias, repítaselo a los demonios, repítaselos. Hable la palabra cada mañana. No hay justo desamparado. Tu palabra, Señor, dice esto. Y ya va a ver cómo el enemigo se va a silenciar. Esa es la forma. Otro ejemplo: en tiempos de peligro somos tentados, hermano, a dudar de la protección de Dios. En tiempos de peligro, la tentación es dudar de la protección de Dios. ¿A cuánto nos ha pasado una situación así? Que de repente ha asomado la tentación de no creer de que Dios puede protegernos de ciertas cosas difíciles de la vida.
Y a veces hemos caído y hemos flaqueado, hermano. ¿Me escuchó? Ante un garrotazo que el diablo nos ha dado con una circunstancia adversa. Y hemos visto las cosas color de hormiga. ¿O solamente a mí me ha pasado? A todos nos pasa, hombre. A todos nos pasa, ¿verdad? Entonces, pero hay una cita que dice en el Salmo 27:3: aunque un ejército ahí me encanta esto, aunque un ejército acampe, fíjese bien, contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en ti, oh Jehová, estaré confiado. Si usted se siente rodeado por el adversario, cosas malas para la derecha, cosas malas a la izquierda, adelante, atrás, se encuentra rodeado, ahí está la palabra. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Se da cuenta que cada cita va acorde a la tentación? Así se usa la palabra. Un argumento es derribado por otro argumento. Por eso es que el apóstol Pablo dice: derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Y lo hacemos con otro argumento. El argumento que me da la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué en los tiempos de pérdida? ¿Cuántos aquí no han tenido pérdida? Ya sea por seres amados, por posesiones, qué sé yo, por salud. ¿Cuántos hemos tenido pérdidas? Creo que todos también, ¿no? Todos hemos perdido a personas, hemos perdido cosas, etc. La vida es de constante pérdidas, hermano. Nada es temporal en esta tierra. Pero cuando vienen esos momentos, ahí viene también la tentación de renegar contra Dios. ¿Me escuchó? En la pérdida. Personas fieles, personas dedicadas, personas temerosas, a veces les pasan cosas feas. ¿Me escuchó? Y a veces hasta inexplicables. Y uno dice: ¿pero por qué de esto? Esa es la razón de ser del libro de Job, para entender esas cosas. ¿Me escuchó, hermano? Esa es la razón del libro de Job, para dar explicación a esas preguntas del por qué le pasan cosas malas a gente buena, a gente que se entrega, a gente fiel, a gente forzada. Hay gente malvada, hermano, que le va bien, no le pasa nada. ¿Me escucha? Yo a veces he escuchado decir: yo no sé qué tiene ese tipo, no tiene temor de Dios, o es cristiano pero sancochado, ¿no? Es decir, no tiene mucho asidero, no tiene mucha determinación. Y yo veo que todo le sale bien, y yo que trato de hacer las cosas bien hechas, yo no veo la mía. No ha venido ese argumento a su mente. Ese argumento no ha sido suyo. Es el enemigo, lo ha puesto, hermano, para cuestionar el hecho de que Jesús está en medio de su pérdida y Dios tiene un propósito para todo. Que aunque no lo entendamos en este momento, Dios siempre tiene un propósito. Y no somos quien para cuestionar a Dios. Más adelante nos vamos a dar cuenta el por qué permitió Dios tal cosa en tu vida. Pero mientras tanto, yo se los he dicho muchas veces a ustedes, es mejor callar ante aquello que no entiendo que hablar insensatez. Cuando Dios ha permitido algo en mi vida que yo no entiendo, yo he aprendido mejor a callarme la boca. Yo no le voy a dar argumentos al diablo para que me llegue a atacar allá y me diga: mira cómo te está diciendo Fred, mira lo que te está diciendo ahorita que está en crisis. Yo mejor he aprendido a ponerme uno de esos ganchos, ¿verdad? Porque el diablo no conoce mis pensamientos. Entonces, hermano, pero en medio de esa tentación que te quiere hacer que reniegues de Dios, hay una palabra preciosa que dice, allá en 1 Tesalonicenses 5:18:
muy apropiada para ese momento. Y dice, dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hable esa palabra. Cuando esté en medio de pérdidas, cuando esté en medio de situaciones, hermano, que el mundo le arrebata cosas, que la vida le arrebata cosas, etcétera. Nuestro cuerpo envejece, vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo salud, es algo inevitable. ¿Me escuchó? Es algo inevitable, tenemos que lidiar con eso. A medida que vamos subiendo de pisos, 10 años, 20, 30, 40, 50. Ya vamos buscando el cielo, ¿verdad? Ya los del quinto, sexto y séptimo, octavo piso, estamos buscando el piso. Ya estamos buscando el reino de los cielos. Y algo que así debe de ser, hermano. Toda la materia se va deteriorando. Y aún nuestros cuerpos, ¿verdad? O sea, tarde o temprano vamos a perder nuestras fuerzas. Nuestra juventud se va a ir, hermano. Nuestras ganas de caminar van a menguar, etcétera. Es parte de la vida. Pero cuando lleguen esos días malos, antes de que lleguen esos días malos, cerciórate de que tengas recuerdo de decir: gracias, Padre, porque mi juventud yo la desgasté contigo, Padre. Mientras yo tenía fuerza, Señor, yo anduve evangelizando, yo anduve enseñando, yo anduve discipulando, yo anduve haciendo esto, lo otro, Padre. Gracias, porque yo no me voy a ir a la tumba sin aquel mal sabor de boca de solamente haberme desgastado en el mundo, haberme desgastado para ti también, Padre mío. Gracias, Señor, porque sé que me espera el cielo y me espera mi tesoro allá arriba. Qué lindo, hermano. Por eso le digo, joven, usted que tiene todavía fuerzas y ánimos, no se desgaste solamente para el mundo. Lleve riquezas a los cielos, hombre. Involúcrese para Dios, porque van a llegar esos días malos. Y cuando lleguen esos días malos, el Señor no quiere quejas. El Señor no quiere murmurar, sino que le demos gracias. Y usted me puede decir, pero eso es difícil. Sí, hermano, es difícil. Sí, como dijo el apóstol Pablo, yo he aprendido a contentarme. Quiere decir que esa ha sido una escuela. La vida cristiana es una escuela, no es de la noche a la mañana. Pero tenemos que empezar por algo, ¿no? Así que si usted perdió un peso, dele gracias por eso. Y vaya preparándose para perder los 100 después. Si no ha aprendido a dar gracias por la pérdida de un peso, ¿usted cree que va a poder dar gracias por la pérdida de $10? Empiece entonces pues a dar gracias por esa poca cosa que ha perdido. Así es como uno se va entrenando, aprendiendo. ¿Me escuchó? Todo tiene un propósito, hermano, aún las cosas malas que nos pasan. Por eso yo le digo, ahí está esa cita bíblica que tú puedes citar con todo pulmón, ¿no? Y decir, 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job con su boca. Tenía un argumento que podía darle mocha a otro argumento. Derribó ese argumento. Veamos otro para terminar. Cuando en tiempos de grandes desafíos, ¿cuántas veces nos vemos en tiempos así, de desafíos, de retos? El joven que salió ya del bachillerato va a la universidad o va a iniciar un oficio, etcétera. Ese es un reto, algo nuevo. Y no me va a dejar mentir que hay como una cosita en el estómago, en la boca del estómago que le revuelve a uno, ¿no?
Porque lo nuevo es algo que genera un poco de ansiedad. ¿Me escuchó? Y Dios nos quiere en constante avance. Y la vida nos arroja retos. Pero en medio de esos retos viene el enemigo y nos empieza a decir, y nos empieza a ver de pie a cabeza. ¿Y vos qué te crees? ¿Vos crees que vas a poder con eso? Y que vos no tenés el cerebrito que tiene fulano. Si vos en el primer ciclo te van a batear. Ves a la cara del catedrático, del maestro, ¿no? Hay gente que son bien así todos. Infunden miedo de que entre uno con una atmósfera tensa, le digo porque a mí me ha pasado. Una atmósfera tensa que uno vive, ¿no? Y uno dice, ay, este hombre la vez se ve que yuca. Y tiene fama de quebrador. Esa nadie la pasa. En segunda. A nadie le ha pasado en primera, en segunda. Y si es posible en tercera. Y empieza el enemigo a bormandear nuestra mente antes de haber tenido el primer parcial, hermano, por Dios bendito. Antes de haber tenido el primer examen, ya el enemigo nos quiere poner, nos quiere ver derrotados. ¿O no les ha pasado eso a algunos de ustedes? Han estudiado un pollo, ¿no? Y ya a la hora de estar entrando a la salón de clase, a saber cómo me vaya. No, hermano, ¿qué es eso? Que se afliga el que no ha estudiado, pero si usted estudió con ciencia, ¿por qué miedo? ¿Por qué temor? Pues? Si Dios está con usted. Pero ahí está la tentación. ¿Me escucha? De huir, de pegar guinda, de decir, no, esto no es conmigo, mejor me voy. Y por eso es que hay gente que no logra terminar sus carreras, porque se desaniman, porque no son perseverantes, no son consistentes, ¿verdad? Con sus creencias. No, hermano, la vida es difícil, es dura. No es fácil la vida. Entonces, usted debe estar dispuesto a enfrentar los desafíos, a enfrentar los retos. Porque en medio de ello, el enemigo va a venir y le va a susurrar cosas a usted para detenerlo y que no siga con ellos. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando usted se sienta así, que hay un gran desafío que está por encima de sus propias fuerzas, de sus propias capacidades, ¿qué dice Filipenses 4:13? A mí me encanta ese versículo. Cuando estamos en medio de retos, todo lo puedo. ¿En quién? No en mis fuerzas, no en mis capacidades, no en mis habilidades, no por otra persona. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Miren cómo utilizo el arma dependiendo de la situación. Eso es usar bien la palabra de verdad. Así es como se derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Pero para eso debemos de entrenarnos en la palabra, ser enseñados en ella, dejarnos instruir por la palabra, empaparnos de la Escritura, para que cuando venga la tentación, dependiendo de la tentación, así el Espíritu Santo le va a recordar la palabra. Porque yo no estoy todos los días con este libro en mi mano, hermano. Yo no paso las 24 horas con el libro así en mi brazo, no. Yo a veces tengo mi Biblia en la casa, pero las tentaciones me llegan ahí en afuera. Pero la palabra está aquí, ¿ven? En mi corazón y en mi mente. Y es ahí donde el Espíritu Santo llega con la palabra adecuada y precisa. Hable la iglesia, hable la Escritura, hable la palabra, háblela, úsela, porque es la espada del Espíritu. Con esa palabra usted va a vencer, no con otra. ¿Me estoy dando a entender? Póngase de pie, por favor. Suban unos hermanos. Oremos. Padre buen Dios, en esta hora, Señor, yo te pido que nos ayudes. Yo sé, Padre, que hemos recibido palabra, que recibimos tu palabra, que recibimos tu consejo, pero yo te pido que nos ayudes, que nos dé la sabiduría para poder aplicar ese consejo en el momento oportuno. Pedimos sabiduría, Padre, para que yo pueda aplicarla en el momento justo y preciso.
Que yo pueda hablar el lenguaje de fe en el momento correcto. Que yo pueda aplicar ese lenguaje de fe cuando venga un argumento satánico que me quiere desanimar, que me quiere apartar de mi fe, que me quiere apartar de tus caminos. Padre, que yo llegue con el lenguaje correcto, que lo hable con libertad, con autoridad que el Espíritu Santo me da. Y que con mis ojos pueda ver que el enemigo huye de mi presencia. No porque yo pueda, sino porque en ti todo lo puedo. Porque me has dado la espada de tu Espíritu, Señor, con la cual yo puedo vencer todo argumento satánico. Así que en esta hora, Señor amado, que podamos utilizar esta espada. Yo quiero que levante la Biblia en sus manos y la eleve. Eleve la palabra de Dios que tiene en sus manos, elévela. Y balanceala. Balanceala. Esa es tu espada. Esa es tu espada, soldado de Cristo. Esta es tu espada, soldado de Cristo. Soy llamado a usarla bien. Soy llamada a poder aplicarla en el momento justo y preciso. No estás en el grupo de los perdedores, estás en el grupo de los vencedores, porque Él ha dicho que con Cristo somos más que vencedores. Así que vamos a cantar esta alabanza todos juntos. Y apropiese de su palabra, apropie de esa palabra de verdad y viva de acuerdo a ella. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.